O'Connell. Cómo ser una máquina. Religión. Había disfunciones en el equipo. Las cosas no iban precisamente sobre ruedas. Mi viaje de San Francisco a Piedmont para asistir al Congreso sobre Transhumanismo y Religión se vio plagado de dificultades menores. Desde el barrio sanfranciscano de Mission, donde había alquilado un apartamento de Airbnb durante los pocos días que estuve en la ciudad, tomé el BART para cruzar al otro lado de la bahía. Era más o menos las 8:30 de la mañana de un sábado de mayo. Una implacable ola de calor asolaba la zona, y el centro de Oakland estaba desierto salvo por un puñado de mendigos y personas sin techo. Esto daba lugar a un sombrío aspecto de paisaje después de la batalla, como si alguna especie de eficiente e incruento apocalipsis hubiera sido arrebatadas todas las almas excepto las de aquellos contaminados por la pobreza. Yo tenía que llegar a Piedmont a las 9 de la mañana y no había un solo taxi a la vista. Prácticamente había agotado mi límite máximo de itinerancia de datos a los pocos minutos de aterrizar en el aeropuerto de San Francisco 2 días antes, por lo que no tenía forma alguna de recurrir a un Uber o Lyft para cubrir los 8 kilómetros de trayecto en dirección este que me separaban del lugar donde se celebraba el Congreso. Me sentía mermado, como si me hubiera privado de alguna facultad irreductiblemente humana. Tras un breve intervalo de duda, ¿debería buscar un café con Wi-Fi? ¿Debería cambiar monedas y buscar un teléfono público? ¿Todavía existían los teléfonos públicos? Finalmente, pude parar un taxi levantando la mano al estilo tradicional, algo que estaba empezando a parecer una especie de pose extravagante y anticuada. También hubo complicaciones para llegar a Piedmont. Mi taxista, cuyo inglés apenas resultaba inteligible, utilizaba un sistema basado en un teléfono móvil montado en el salpicadero y Google Maps para llevarnos al lugar donde teníamos que ir, pero Google Maps se negaba obstinadamente a reconocer que dicho lugar existiera siquiera. Para cuando el taxista finalmente se detuvo en la puerta del auditorio, situado en un edificio construido en memoria de los veteranos de guerra, pasaban ya sus buenos 15 minutos de las 9 de la mañana. La hora a la que había dado comienzo el Congreso, y yo era consciente de que ya me había perdido parte de un material de primera. Un grupo de hombres estaban reunidos conversando en la parte posterior del auditorio. Uno de ellos era Hank Pellissier, el organizador del Congreso. Hank era un tipo de cabello corto y canoso que se aproximaba a la cincuentena, pero tenía la estilizada complexión y algo de la torpe fogosidad de un adolescente. Esa impresión se veía reforzada por el aire de vitalidad juvenil de su indumentaria: camiseta de rayas con los colores del arco iris, pantalones de color verde intenso y unas aparatosas zapatillas de deporte. Quise anunciar mi presencia, darle las gracias por haberme enviado un pase de prensa y por ponerme en contacto con varias personas con las que él pensaba que podría interesarme hablar. Me recibió con una actitud cordialmente entusiasta y a la vez algo ausente, y de inmediato me presentó al resto de la variada miscelánea de varones blancos estadounidenses que lo rodeaban. Había un joven de Nashville, bajo y fornido, con barba y de aspecto afable, que de alguna manera se las arreglaba para ser a la vez transhumanista y cristiano renacido. Había un sesentón que era profesor de teología sistemática en una institución de Beckerley denominada Seminario Teológico Luterano del Pacífico. Un hombre corpulento que vestía una desvaída chaqueta de estilo militar de color verde oliva, llena de grandes bolsillos tanto de cremallera como de botones. El tipo de prenda que probablemente querrías llevar si creyeras que iba a producirse el arrebatamiento final y podía pillarte fuera de casa. Había también un transhumanista budista de las Cruces, Nuevo México, de aire melancólico. Había 2 transhumanistas mormones de Utah. Tras largos meses de acecho a través de internet,
supe que los mormones representaban un contingente minoritario, pero muy representativo dentro del transhumanismo, y que eso tenía que ver con una serie de inesperadas sinergias entre el movimiento transhumanista y las creencias de la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y había también un tipo llamado Bryce Lynch, un criptógrafo pálido, de rostro serio y con gafas, que debía de acercarse a la cuarentena, con el pelo a la vez largo y con grandes entradas y una actitud que era a la vez alegre y distante. Le pregunté si profesaba alguna fe en concreto, y él vaciló un momento antes de decirme que practicaba una forma moderna de hermetismo, una religión pagana esotérica que había alcanzado su punto álgido en la antigüedad tardía. Lo presioné suavemente para sacarle más información, pero él parecía un poco reticente, lo que probablemente sería acertado esperar de un criptólogo que era a la vez un hermetista practicante. Bryce llevaba una camiseta negra adornada con un mensaje cuyo significado me resultaba enigmático. No siempre compruebo mi código, pero cuando lo hago en la fase de producción. Y que yo interpreté, casi seguro que erróneamente, como una especie de insinuación sexual basada en algún juego de palabras que seguramente debía de tener sentido entre los programadores. A uno de los transhumanistas mormones, la camiseta le pareció lo bastante divertida como para preguntarle si podía sacarle una foto. Bryce accedió y adoptó una postura heroica, separando las piernas, sacando pecho y poniendo los brazos en jarras en plan de broma. Esa postura hacía que uno reparara aún más en la camiseta, cuyo mensaje provocó cierto jolgorio en todo el grupo. El hecho de que yo no pudiera compartir ese jolgorio y tuviera que limitarme a sonreír cortésmente y confiar en que nadie me pidiera que hiciera algún comentario sobre su significado, me hizo ser extrañamente consciente de lo diferente que era de aquellas personas, una diferencia que me pareció más profundamente irreconciliable cuanto más pensaba en ella. La cuestión es que yo era básicamente un analfabeto en el lenguaje tecnológico. Yo era un mero usuario de la tecnología, un beneficiario pasivo de sus muchos avances, sin saber prácticamente nada acerca de la tecnología en sí. En cambio, ellos, aquellos transhumanistas, estaban firmemente arraigados en la lógica íntima de las máquinas, asentados en el código fuente de nuestra cultura. De repente, apareció en la puerta un hombre alto de cabello plateado, vestido con traje oscuro, y Hank se excusó para ir a hablar con él. El profesor de teología sistemática y el transhumanista budista intercambiaron una mirada cómplice, como reconociendo la incorporación de un elemento crucial. Durante unos momentos estuvieron hablando entre sí, y yo saqué mi teléfono móvil preguntándome si sería de mala educación empezar a grabar conversaciones en aquel momento con la aplicación de grabadora de voz. Hank estaba ayudando al recién llegado de pelo plateado a colocarse en una mesa de caballete situada en el fondo de la sala, a cierta distancia detrás de la última fila de asientos. El profesor de teología sistemática se inclinó hacia mí y me susurró un nombre: Wesley J. Smith. Asentí, más por complicidad que porque tuviera el menor derecho a hacerlo, dado que jamás había oído hablar de aquel hombre. Smith, me informó Mike, era un colaborador habitual de la revista estadounidense National Review. Era un hombre religioso, un converso a la fe ortodoxa oriental, que en los últimos años se había hecho un nombre como analista conservador en materia de bioética, que era como había terminado escribiendo sobre temas de transhumanismo. Estaba allí a fin de escribir sobre el Congreso para una revista interreligiosa llamada First Things. En 2013 había publicado en dicha revista un artículo que llevaba por título El arrebatamiento de los materialistas, en el que criticaba el transhumanismo, aduciendo que este era esencialmente una religión, un extraño argumento crítico por parte de un tío que presumiblemente considera que la religión es algo básicamente bueno. Los proselitistas del transhumanismo, escribía,
afirman que a través de las maravillas de la tecnología usted o sus hijos vivirán para siempre. Es más, en cuestión de unas décadas podrá transformar su cuerpo y su conciencia en una infinita variedad de diseños y propósitos, con una evolución autogobernada que llevará al desarrollo de especies posthumanas dotadas de supercapacidades similares a las de los personajes de cómic. De hecho, un día seremos como dioses. Señalaba asimismo los paralelismos entre el transhumanismo y el cristianismo de una manera que personalmente me parece del todo acertada, estableciendo una comparación concreta entre el arrebatamiento de la escatología cristiana y el concepto de singularidad. Está previsto que ambos se produzcan en un momento concreto. Ambos llevarán, en última instancia, a la derrota definitiva de la muerte. Ambos marcarán el comienzo de una paradisíaca era de armonía en una nueva Jerusalén, el primero en el cielo y el segundo aquí en la tierra. Tanto los cristianos como los transhumanistas singularistas esperan ser dotados de un nuevo cuerpo glorioso, etc. Yo no veía muchas razones para discrepar con nada de todo aquello, aparte de la implicación de que tales vínculos con la religión sirvieran para desacreditar de alguna manera el transhumanismo. A mí me parecía que este era una expresión del profundo anhelo humano de trascender la confusión, el deseo, la impotencia y la fragilidad del cuerpo, encogido en la oscura sombra de su propia decadencia. Históricamente, ese anhelo había constituido el dominio de la religión, pero ahora se convertía cada vez más en un terreno fértil para la tecnología. Wesley J. Smith veía el transhumanismo como una abominación, como una perversión, una parodia superficial y grotesca de la religión. Yo lo veía como una nueva expresión de aquellos mismos anhelos y frustraciones inmemoriales. Smith se instaló con su ordenador portátil en la mesa de caballete del fondo de la sala, una estructura que daba la impresión de ser una especie de baluarte periodístico tras el que se atrincherara de la gente y de aquellas mismas ideas sobre las que había venido a informar. Me fascinó la abierta y simplona hostilidad de aquel gesto, la franqueza con la que proclamaba el desapego de Smith con respecto al evento. De regreso en mi apartamento aquella noche, tras pasar 10 o 15 minutos revisando ansiosamente mis notas y tratando de determinar su tono general, si es que lo tenían, revisé mi correo electrónico y vi, gracias a la alerta de noticias de Google, que había configurado para que me advirtiera de cualquier aparición de la palabra transhumanismo, que Smith ya había escrito un primer artículo sobre el Congreso, una entrada del blog de National Review, que había aparecido publicada a las 19:33 horas, mientras él todavía permanecía sentado en su escritorio en la parte posterior de la sala de conferencias. Desde luego no era una obra maestra, y hacía poco por especificar o desarrollar la postura que ya había adoptado sobre el transhumanismo. Por el momento, escribía, tengo que decir que mi opinión anterior sobre el transhumanismo como una religión materialista, o quizá mejor dicho, una cosmovisión que pretende obtener los beneficios de la religión sin someterse a los conceptos de pecado o a la humildad de creer en un ser superior, se está viendo sustancialmente confirmada. Desde una perspectiva profesional, pensé yo, tal vez habría algo que decir con respecto a eso de descubrir justo lo que piensas de las cosas, de ver el mundo de tal forma que tus opiniones siempre se vean sustancialmente corroboradas. La introducción de Hank al evento fue un discurso peculiarmente extraño y sinuoso. Su historial se centraba básicamente en la escena punk del área de la bahía de San Francisco, donde en la década de 1990 se había hecho un nombre en el ámbito de la denominada poesía en performance, con el seudónimo de Hank Hiena. Su trabajo, me había dicho, tendía hacia una especie de absurdo erótico. Hank habló un poco acerca de la compleja historia de sus propios vínculos religiosos, algo de lo que parecía sentirse extrañamente orgulloso. Unos años antes había llevado a su familia a vivir a una comunidad cuáquera. Pronto se dejó asaltar por las dudas, y durante un breve periodo se convirtió en ateo militante.
Más tarde se hartó de la militancia del ateísmo militante y se hizo transhumanista. Esto último, explicó, había ocurrido más o menos por casualidad, cuando un editor con el que había trabajado en el pasado encontró un nuevo puesto de trabajo en una publicación transhumanista llamada H+, y él pidió que escribiera algo para él. Hank aceptó, y aunque hasta entonces no había oído hablar nunca del transhumanismo, casi de inmediato se involucró en el movimiento, dándose cuenta, según sus propias palabras, de que en la práctica siempre había sido transhumanista, pero ignoraba que fuera algo establecido. En aquel momento, añadió, se hallaba en pleno coqueteo con el judaísmo. Soy donante de esperma de una pareja de lesbianas, explicó, una de las cuales es rabina. Puede que me convierta por el bien de mi hijo biológico. Todavía me lo estoy pensando. Aquel día llegué a escuchar muchas cosas extrañas en boca de un amplio abanico de personas. Escuché al propietario de una tienda erótica que había escrito una guía sobre el uso del consolador con arnés titulado Bend Over Boyfriend. Agáchate, compañero. Hablar de su desarrollo espiritual en el ámbito de la Wicca. Escuché a uno de los transhumanistas mormones explicar por qué era transhumanista gracias a su mormonismo, y no a pesar de él. Escuché a un hombre que dirigía una editorial independiente dedicada a temas de interés esotérico extremadamente restringido hablar largo y tendido sobre el libro de Urantia, una gigantesca obra de cosmogonía supuestamente dictada a sus autores por los antiguos alienígenas que crearon la raza humana. Le oí hablar de la rebelión de Lucifer, de su propia convicción personal de que los Nephilim eran el origen de los diversos linajes de Illuminati, y pensé en lo extraño que resultaba oír todo aquello de boca de un hombre que llevaba zapatos náuticos, unos cómodos vaqueros y una elegante cazadora azul. Por último, le oí hablar de su participación en una expedición para encontrar el territorio sumergido en el que se hallaba no solo la Atlántida, sino el propio Jardín del Edén, aunque al llegar aquí fue interrumpido por Hank debido a que ya había consumido todo su tiempo, de modo que me quedé sin saber si al final había llegado a descubrir aquella tierra sumergida. Escuché al transhumanista budista que se llamaba Mike Latorra hablar de su creencia en que, en realidad, ya vivía eternamente a través de la reencarnación, y del hecho de que ahora simplemente deseaba hacerlo en un cuerpo superior al que poseía actualmente. Escuché a un pastor adventista del séptimo día que respondía al gratamente literario nombre de Robert Weldon Kurtz, y que entendía un poco de cultos, entre otras cosas porque había conocido personalmente a un tipo que había muerto en Waco tras unirse a la secta de la denominada rama davidiana de David Koresh en la década de 1990, hablar de cómo el transhumanismo podía prestarse fácilmente a semejantes ramificaciones espirituales tan extremistas como excéntricas. Escuché a un hombre llamado Felix Clairvoyant, titulado en Masaje Terapéutico con un doctorado del Instituto para el Estudio Avanzado de la Sexualidad Humana, que llevaba una camisa de crepé semitransparente y zapatos negros sin calcetines, hablar de su creencia como reiliano, de que la raza humana la habían creado unos científicos que habían llegado aquí en ovnis hace miles de años. No pude por menos que sentirme impresionado por las ricas vibraciones ecuménicas que transmitía todo aquello, por el deseo que mostraban todas aquellas personas de conocer las creencias de las demás, por más incompatibles que pudieran ser con las suyas propias. Así, los transhumanistas mormones parecían sorprendentemente bien informados sobre las prácticas y creencias de los wiccanos. Los adventistas se mostraron ansiosos por entablar un amistoso y sofisticado coloquio con el budista, y hasta el masajista terapéutico raeliano demostró tener cierto espíritu de respetuosa curiosidad por el tío de la expedición a la Atlántica, vestido con cazadora y zapatos náuticos. Escuchar todo aquello me llevó muchas horas,
y para poder oírlas me vi obligado a sentarme en una silla de acero muy parecida al tipo de silla en la que me sentaba cuando iba a la escuela, que ahora estaba haciendo que empezara a dolerme los riñones, que mis nalgas adquirieran un estadio intermedio entre doloridas y adormecidas, que se me agarrotaron las piernas y que mis pensamientos acabaron por centrarse en la inevitable decadencia del cuerpo, en la propia mortalidad y en las muchas otras desventajas de estar atado a un animal moribundo. Durante una pausa vespertina del Congreso, Mike Latorre y yo nos dirigimos a una bocadillera situada en la esquina de la misma manzana donde estaba el auditorio. Nos sentamos en la terraza para disfrutar la cálida tarde californiana y nos pusimos a hablar de los diversos aspectos en que su budismo y su transhumanismo se complementaban y se contradecían mutuamente. Con su voz de barítono sedante y rica en matices, y en aquella atmósfera de tranquilidad oceánica y un poco triste, me explicó que el budismo y, más concretamente, la práctica de la meditación se orientaba a aliviar el dolor, a alcanzar un plano de conciencia situado más allá y por encima de los esfuerzos, la ansiedad y la infelicidad de la experiencia humana normal. La vida es sufrimiento, me dijo Mike, mientras daba cuenta de forma calmada y metódica de una bolsita de chips de remolacha orgánica. Si le preguntaras a cualquier grupo de personas en cualquier momento de la historia, la gran mayoría te diría que, ciertamente, no cabe duda de que las cosas podrían mejorar. No estamos en el infierno, pero cabría pensar que el mundo está solo un paso por encima de este. Me explicó que en cierto sentido el mensaje de Buda era transhumanista. La vida es sufrimiento, es cierto, pero hay un camino que conduce al fin de ese sufrimiento. En ese aspecto, él veía el budismo y el transhumanismo como dos formas distintas de abordar el problema general de que la vida era básicamente insatisfactoria. Me habló de la idea esotérica de la ascensión espiritual dentro del budismo, de las 4 etapas por las que pasa una persona en su camino hacia la plena iluminación. Él consideraba que aquella idea de alcanzar un plano de personalidad más elevado, me dijo, era profundamente compatible con el ideal transhumanismo de trascender la condición humana a través de la tecnología. Yo tenía curiosidad por saber hasta qué punto la creencia transhumanista de que la mente podía existir independientemente del cuerpo se hallaba reñida con la idea budista de la existencia encarnada, es decir, que el yo no es una entidad incorpórea distinta del animal en el que está contenido. Bueno, en el budismo hay más de una escuela de pensamiento con respecto a este asunto, me aclaró. En el budismo zen, que es en lo que usted está pensando, no hay separación entre mi cuerpo y yo, no hay ningún fantasma en la máquina. En cambio, en el budismo Theravada, que constituye la forma más antigua de la tradición budista, no somos nuestro cuerpo. El cuerpo es algo que hay que rechazar y despreciar, algo que hay que trascender. Me habló de los testimonios que les hacían recitar a los monjes Theravada recién ordenados, en los que se rechazaba el cuerpo por considerarlo un foco de corrupción y decadencia. En esos primeros textos budistas, me dijo, hay una especie de repugnancia, una cierta repugnancia hacia el cuerpo humano, hacia la biología. Nuestros primeros padres nos jodieron bien. Aquella decisión de comer del árbol del conocimiento, de hacer caso a la serpiente cuando les dijo que haciéndolo serían como dioses. Ese fue el momento en que todo se fue a la mierda. En lo que respecta a la tradición judio-cristiana, toda la condición humana es un castigo por una audaz infracción que se remonta a aquellos primeros tiempos, la primera perturbación de la economía del conocimiento. Y sin embargo, todo podría haber sido muy distinto. En el siglo XVII, en los albores de la Ilustración, Adán era una especie de ideal proto-transhumanista. Según el filósofo y clérigo Joseph Blainville, el primer hombre había sido bendecido, entre otras cosas,
con una vista sobrehumana. No necesitaba gafas, la agudeza de su óptica natural le mostraba gran parte de la magnificencia y bravura celestial sin ningún tubo de Galileo. El ocultista y herbolario Simon Foreman afirmaba que la fruta prohibida había introducido una toxicidad letal en el cuerpo de nuestros primeros padres, causando una degeneración que empeoraba con el paso de los siglos. Adán, escribió, se volvió monstruoso y perdió su primera forma y configuración divina y celestial, y se volvió terrenal, lleno de llagas y enfermedades para siempre. El boticario Sir Robert Taylor escribió que el alma y el cuerpo del hombre se han desviado de su primera perfección, y que la memoria está sujeta a fallar, el juicio es propenso a errar, y la voluntad a menudo es dada a rebelarse y convertirse en esclava voluntaria de la pasión. Por ello su cuerpo está sujeto a tantas enfermedades. En El fomento del saber, Francis Bacon, a quien a menudo se considera el fundador del moderno método científico, abordó la cuestión de la antigua vergüenza que acosaba a la idea del conocimiento en la imaginación judeocristiana, el vínculo original entre el saber y el pecado, y escribía que había oído de boca de hombres cultos que el conocimiento es de esas cosas que deben aceptarse con gran limitación y precaución, que la aspiración a un conocimiento excesivo fue la tentación y el pecado original de los que resultó la caída del hombre, que el conocimiento tiene en sí mismo algo de la serpiente y, por lo tanto, cuando entra en un hombre, lo llena de arrogancia. Pero Bacon creía que podíamos recuperar algo similar a nuestra perfección previa a la caída, nuestro originario estado de inmortalidad y sabiduría y paz divinas, mediante la aplicación de la ciencia. En otras palabras, el camino de regreso al Edén solo podía hallarse siguiendo la trayectoria de nuestra primera divergencia. Hacia el final de su vida se planteó con frecuencia la posibilidad de revertir las consecuencias del pecado original a través de la ciencia. La prolongación de la vida, de hecho, uno de los objetivos fundamentales de la gran instauración de Bacon, su propuesta de reforma del conocimiento científico, en sí misma inspirada en la obra divina de los 6 días de la creación. El historiador de la cultura David Boyd Aycock escribe que, pese a su aparente creencia milenarista de que la Tierra se acercaba a sus últimos días, Bacon rechazaba las visiones pesimistas de la historia natural. Si aquella era realmente la senectud de la Tierra, para Bacon iba a ser una edad madura de profunda sabiduría y conocimiento, en la que los eruditos europeos recogerían los últimos frutos de la benévola creación de Dios. Los filósofos naturales aprovecharían plenamente todo lo que les había predecido, restaurando la grandeza que antaño perteneciera a Adán. Solo entonces, cuando se hubiera alcanzado esa última gran era de progreso, el mundo estaría preparado para el día del juicio final. Bacon murmuró a los 65 años, lo que no estaba nada mal para su época, pero su muerte entrañó una triste ironía subyacente. Según su contemporáneo, John Aubrey, contrajo una neumonía mientras enterraba con sus propias manos un pollo recién sacrificado en la nieve, demostrando así que la congelación podía preservar la carne de los animales y de los hombres. Constantemente intentamos volver a ese estado de plenitud que precedió a la caída, a la escisión, a la pérdida, y creemos que es el conocimiento lo que nos devolverá a la inocencia. Como señalaba en el siglo XVIII el escritor alemán Heinrich von Kleist en su extraño y brillante ensayo sobre el teatro de marionetas. Vemos en el mundo orgánico que a medida que el pensamiento se hace tenue y más débil, la gracia emerge de una forma más brillante y decisiva. Pero al igual que una sección dibujada entre 2 líneas reaparece de repente al otro lado después de pasar por el infinito, o al igual que la imagen de un espejo cóncavo se presenta de nuevo justo delante de nosotros tras encogerse con la distancia,
Del mismo modo, la propia gracia regresa cuando lo hace el conocimiento como si hubiera pasado por un infinito. La gracia aparece más puramente en esa forma humana que o bien no tiene conciencia o bien tiene una conciencia infinita, es decir, en el títere o en el Dios. Pero ese es el último capítulo de la historia del mundo. Acababa de terminar la última mesa redonda del Congreso. Yo estaba recogiendo mis pertenencias, preguntándome cómo iba a volver a cruzar la bahía en dirección a San Francisco, cuando Hank vino a avisarme de algo que estaba a punto de ocurrir y que creía que podía interesarme. Jason Shu, el organizador comunitario de TerraSem en Silicon Valley, estaba preparando una pequeña reunión en una sala anexa al auditorio principal. Yo ya había leído algo acerca de TerraSem, que parecía representar lo más cerca que había llegado al transhumanismo de generar una auténtica rama religiosa. Era una creencia o, según su propia definición, un movimiento basado en la idea de la ciberconciencia personal, en la dimensión espiritual de cosas como la transferencia mental y la prolongación radical de la vida. También había leído algo sobre el propio Jason Shu, concretamente acerca de una protesta que había ayudado a organizar hacía poco. De hecho, la primera acción callejera transhumanista llevada a cabo en Estados Unidos, delante de la sede de Google en Mountain View. Él y un pequeño grupo de colegas transhumanistas habían colocado pancartas que rezaban «Inmortalidad ya» y «Google, por favor, resuelve la muerte». La idea de la protesta parecía algo absurda, dado que resolver el problema notoriamente embarazoso de la muerte era precisamente lo que se proponía hacer Google, que acababa de inyectar cientos de millones de dólares en Calico, su grupo de investigación y desarrollo en biotecnología. En ese sentido, la acción no constituía tanto una protesta como un acto de aliento organizado para que Google siguiera haciendo un buen trabajo. Fuera como fuere, el caso es que el personal de seguridad los echó de las instalaciones de la empresa. Yo no sabía que Jason iba a celebrar una reunión presencial en el Congreso, de modo que me sentí emocionado por poder asistir. Sin embargo, mentiría si dijera que la oferta de pizza gratis no poseía su propio atractivo, y no era el único sensible a dicha motivación. Ninguno de los integrantes del pequeño grupo que se había congregado para asistir a la reunión de TerraSem, Mike Latorre, Bryce Lynch, un tipo llamado Tom y yo, se había liberado todavía de los toscos imperativos de nuestro cuerpo animal, de modo que, para empezar, cada uno de nosotros se inclinó en silenciosa comunión con su propio trozo de pizza de pepperoni. Jason sugirió que todos dijéramos algo acerca de nosotros mismos y de por qué estábamos allí. Señaló a Tom y le preguntó si le gustaría ser el primero. Tom se puso a ello, pero pronto se hizo evidente que tenía demasiada pizza en la boca para poder presentarse de manera coherente, por lo que Jason hizo un gesto con la cabeza señalando a Bryce, que estaba sentado junto a Tom. Pero Bryce meneó la cabeza y se llevó la mano a la cara para indicar que en aquel momento su propia boca también estaba demasiado comprometida con la pizza para poder transmitir cualquier tipo de información autobiográfica útil. Entonces Jason miró su reloj y reconoció que probablemente lo mejor sería esperar a que todos hubiéramos terminado de masticar antes de dar comienzo a la reunión propiamente dicha. Mientras tanto, nos entregó a cada uno de nosotros un folleto encuadernado y hecho con páginas fotocopiadas que llevaba por título Las verdades del TerraSem, una transreligión para los tiempos tecnológicos. Una vez que los 5 asistentes a la reunión nos hubimos presentado brevemente, Jason pronunció unas palabras introductorias. El concepto de transreligión, explicó, significaba que podías unirte a aquella iglesia, aunque ya fueras miembro prácticamente de alguna otra religión. En la medida en que pueda considerarse al movimiento TerraSem una religión, parece estar más cerca del budismo que de ninguna de las religiones abrahámicas.
a menos en el sentido estricto de que no se centra en deidad alguna, de que no hay ninguna entidad que lleve la voz cantante en los cielos, exigiendo un vasallaje en forma de oración y de obediencia. Según el folleto, la primera verdad del movimiento es que Terasem es una conciencia colectiva consagrada a la diversidad, la unidad y la inmortalidad gozosa. Probablemente el aspecto que más llamaba la atención de esta religión era uno que Jason se olvidó por completo de mencionar aquí, pero que yo conocía por la investigación que había realizado previamente en Internet: la práctica del archivado mental, una idea inspirada en el libro de Kurzweil ya mencionado. La singularidad está cerca. Se trata de una práctica diaria de naturaleza tecnoespiritual que consiste en subir una determinada cantidad de datos de ti mismo: un video, un recuerdo, una impresión, una fotografía, a uno de los servidores de almacenamiento en la nube de Terasem, donde se guardan hasta el momento en que, partiendo de esos datos acumulados, una futura tecnología indeterminada sea capaz de reconstruir una versión de ti, de tu propia alma, que a su vez pueda transferirse a un cuerpo artificial de modo que puedas vivir eterna y gozosamente sin el lastre de tu carne mortal. No está del todo claro si esa práctica pretende tener un carácter simbólico, ya que todo resultaba algo vago y poco detallado. De un bolso de bandolera que guardaba bajo su asiento, Jason sacó un ordenador portátil MacBook Air. Lo abrió, apoyándolo sobre las rodillas, y a continuación reprodujo el himno de Terasem, Earthseed. Este se iniciaba con una serie de arpegios de piano en tono menor, a los que luego se superponía majestuosamente el conmovedor vibrato de una mujer. La calidad del sonido y el volumen de los altavoces del ordenador no eran muy buenos, de modo que el himno no lograba suscitar cualesquiera que fuesen las emociones que pretendía suscitar, al menos en mi escéptico corazón, pero la letra se entendía con absoluta claridad.
was for me. Jason nos explicó que la compositora del himno era la fundadora de Terasem, Martine Rothblatt, que también era responsable del acompañamiento de piano y del solo de flauta. Martine era una figura que resultaba particularmente extraña e intrigante, aun para ser transhumanista. Había ganado su considerable fortuna tras fundar la primera emisora de radio por satélite, Sirius FM, y más tarde había creado una empresa de biotecnología llamado Unith Therapeutics, en cuyo consejo de administración estaba Kurzweil. Yo había leído un artículo publicado en el New York Times sobre Vina 48, el robot parlante que Rothblatt había construido a imagen y semejanza de su esposa, Vina, con la que había tenido 4 hijos antes de someterse a un cambio de sexo en 1994. Tras haber pasado sus primeros 40 años de vida como Martine Rothblatt,
Durante la última década, más o menos, había liderado una campaña que proponía garantizar la paz en Oriente Próximo, convirtiendo a Israel y Palestina en el 51 y 52 estados, respectivamente, de Estados Unidos de América. En todo esto, Rothblatt parecía ser una extrapolación paródica de la típica figura del multimillonario individualista. Su defensa del transhumanismo se hallaba íntimamente relacionada con su condición de mujer transgénero. En lo que yo había leído de sus escritos siempre estaba presente la retórica de la liberación, una liberación no solo del género, sino del propio hecho de la encarnación, de la carne misma. Lo relevante es la mente, no la materia que le rodea. Había expresado en su ensayo titulado «La mente es más profunda que la materia». Transgenerismo, transhumanismo y libertad de forma. Jason anunció que aquella tarde leeríamos en voz alta la sección tercera de Las verdades de Terasem, turnándonos en la lectura de sus diferentes subsecciones en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la mesa. Se escuchó un rápido hojear de páginas, hubo unos cuantos carraspeos y, a continuación, Jason inició la lectura. ¿Dónde está Terasem?, leyó. Su voz era plana e inexpresiva, y hablaba sin apartar los ojos de la página. Terasem está en todo lugar y en todo el momento en que la conciencia se organiza para crear diversidad, unidad e inmortalidad gozosa. Entonces Jason hizo una señal con la cabeza a Mike, que estaba sentado a su derecha. En todo lugar significa el espacio físico y el ciberespacio, leyó Mike con su voz de barítono, apacible y a la vez rica en matices. La realidad real y virtual, porque la mitología puede florecer en numerosos espacios. Jason señaló hacia mí. Empecé a leer. Los espacios donde florece Terasem están limitados únicamente por su capacidad para sustentar la conciencia. Me esforcé en cada palabra, pronunciándolas con más fuerza y claridad de lo estrictamente necesario, pero oírlas pronunciar en alto con mi propia voz parecía acentuar su carácter absurdo. Me vinieron a la memoria las reuniones matutinas a las que asistía 3 veces por semana cuando iba al instituto, y en las que mis compañeros y yo nos veíamos obligados a leer pasajes de la Biblia y a cantar himnos, y recordé lo extrañas que me sonaban aquellas palabras en mi boca, las invocaciones y súplicas a un Dios al que nunca lograba imaginar como algo más que una mera abstracción irreal, un vacío en torno al cual se había dispuesto el mundo. A continuación, cogió el testigo Tom, que resultó tener un defecto del habla bastante acusado. La sala entró entonces en ese extraño estado de suspensión casi meditativa que impone la presencia de un tartamudeo prolongado. Llevaba casi la mitad de su frase. Los lugares físicos que sustentan la conciencia de Terasem incluyen la Tierra, los cuerpos celestes y las colonias en el espacio. Cuando Jason se inclinó hacia adelante y le informó con voz cansina de que no pasaba nada si se saltaba alguna sílaba. Se lo dijo de tal manera que le dio a entender que aquella era obviamente la opción más sensata, y yo me pregunté si de verdad Jason estaba hecho para llevar a cabo aquella iniciativa de divulgación comunitaria, e incluso si realmente pretendía llegar a la comunidad de Silicon Valley. En ese momento, un recién llegado irrumpió ruidosamente en la sala. Era una especie de hippie clásico que parecía acercarse a la setentena. Llevaba el cabello largo y completamente gris, y la barba, también larga y gris, estaba bifurcada en 2 rastas. Se sentó a mi lado y observó al grupo con expresión francamente divertida. Aquel hombre era como un fantasma del pasado de California que hubiera venido a atormentar su presente y su futuro. «Soy nuevo aquí», declaró de manera absolutamente superflua, arrastrando las palabras. «¿Qué se supone que tengo que hacer?». Jason le pidió que nos hablara un poco de sí mismo. Era difícil saber si se sentía levemente irritado o si ese era su modo predeterminado de relacionarse socialmente.
¿Qué quieren saber?, preguntó el hombre, cuyo nombre no logré retener, o quizá no nos lo dijo en ningún momento. Bueno, por ejemplo, ¿cómo se ha enterado del Congreso? No sé, colega, respondió, encogiéndose de hombros en un gesto lento y exagerado. Parecía estar divirtiéndose por dentro, o que la situación le divertía, o ambas cosas. Supongo que navegando en Internet. Volvimos a nuestras lecturas. Instanciarte en forma de software es como recibir una educación. Algunas cosas cambian y otras no, leyó Mike. Nunca tengas miedo de las múltiples versiones de ti mismo. Todas ellas se actualizarán mutuamente tal como hace la familia, leyó Bryce. Crear tu ciberyo, acelerar tu inmoralidad gozosa, leyó el barbudo rezagado. Jason intervino. En realidad es inmortalidad gozosa. Aquí pone inmoralidad. No, obviamente tiene que poner inmortalidad. Ya, pero no lo pone. No hay ninguna T. No puede ser. El hombre se acercó su copia del manual a la cara para leerlo mejor. Ah, sí. Lo siento, fallo mío, exclamó en un tono que no parecía transmitir un excesivo pesar. Ahí está la T. Seguimos leyendo en voz alta durante unos 5 minutos más, declarando por turnos cada uno de nosotros cosas que probablemente ni creía ni entendía. Que no debemos despedirnos de los seres queridos fallecidos porque volveremos a vernos nuevamente en el ciberespacio. Que vivir en un entorno emulado es mejor que vivir en bruto, porque se borrará el sufrimiento y otras cosas por el estilo. Cuanto más leíamos, menos sentido era capaz de darle a todo aquello. Ahora era solo un torrente de palabras impenetrable, una abrumadora profusión de meras afirmaciones. La inmortalidad efectiva se logra mediante la dispersión a través de la galaxia y las emulaciones de la realidad con datos codificados en el universo. Mediante la recreación del pasado y la preservación inmortal de la alegría y la felicidad se honra a la naturaleza. Finalmente, Jason anunció que la lectura vespertina había concluido y preguntó si alguien tenía alguna duda. Dado que yo me había definido como escritor, creía que tenía una vaga obligación profesional y social de preguntarle algo acerca del movimiento, pero no se me ocurrió nada. Todavía me sentía algo abrumado por el incontrolable diluvio de proclamaciones que acababa de concluir. Entonces, ¿no hay preguntas?, inquirió Jason. El viejo hippie levantó la mano con una graciosa expresión dubitativa. Yo tengo una pregunta, dijo. ¿Puedo coger un trozo de pizza? Hubo un silencio general mientras él se dirigió hacia la bandeja con ruedas de estilo hospitalario en la que estaba depositada la pizza, y luego volvió a sentarse con su porción de pepperoni y queso. Mientras comía, hojeó hacia atrás las páginas del manual y luego lo sostuvo del revés, levantándolo en la palma de la mano. Con una voz amortiguada por la pizza que todavía no había terminado de masticar, le preguntó a Jason por qué el manual no llevaba ninguna dirección web. Y si llego a casa y quiero buscar toda esta historia de Terasem, no sabré cómo encontrar el sitio web. Bueno, siempre puede buscar Terasem en Google, ¿no?, respondió Jason, que ya no trataba de disimular la irritación que le producía la actitud de aquel tipo malicioso que había irrumpido en su reunión, en su movimiento, en su fe. Sí, claro, por supuesto. Pero aunque solo sea por un tema de relaciones públicas y tal, parece que sería bueno poner la dirección web, solo para facilitar las cosas a la gente, nada más. Entonces, Jason explicó que en realidad no podíamos llevarnos los manuales a casa, que de hecho teníamos que devolvérselos al terminar, lo cual, miró su reloj, tendría que ser muy pronto. En aquel momento sentí algo de pánico.
Hasta las primeras horas de la tarde había dependido bastante de mi teléfono móvil como una especie de prótesis mnemotécnica para retener una serie de cosas a las que necesitaría recurrir más tarde y que no podía confiar a mi propia y defectuosa memoria. Fotos de personas cuyo aspecto quería recordar, fragmentos de audios de conversaciones, alguna que otra breve grabación de video. Pero la capacidad de almacenamiento de mi móvil no había tardado en agotarse y, dado que además había alcanzado mi límite de itinerancia de datos y por lo tanto no podía acceder a mi almacenamiento en la nube, la única forma en la que habría podido seguir grabando cosas habría sido eliminar implacablemente las fotografías y videos de mi esposa y mi hijo, cosa que no estaba dispuesto a hacer. De manera que a partir de ese momento me había apoyado en gran medida en mi propia capacidad de tomar notas más o menos al tuntún, garabateando impresiones y citas textuales sobre lo que me fuera encontrando. Durante aproximadamente la última hora había estado anotando esas citas e impresiones en mi copia del manual de Terasem, por lo que no me hacía ninguna gracia tener que devolvérselo a Jason, dado que necesitaría estas notas para reconstruir la escena por escrito. Otra causa más importante de ese rechazo era que algunas de las impresiones que había anotado en el manual eran bastante contundentes en su interpretación de Terasem y del propio Jason. ¿No pasa nada si se salta alguna sílaba? Jason es un poco gilipollas. Yo no tenía el menor deseo de agriar mi relación con una fuente potencial o de crearme innecesariamente una situación embarazosa, por lo que hice lo único que podía hacer en aquel momento, que fue coger mi chaqueta del respaldo de la silla e ir directo hacia la puerta con la cabeza gacha, sin prestar atención a las miradas inquisitivas que pudieran seguirme desde la sala. Fuera, en el vestíbulo, por lo demás vacío, uno de los mormones estaba sentado solo, inclinado ante el blanquecino resplandor de la pantalla de su ordenador portátil. Le pedí la contraseña del Wi-Fi y él me la dio. Abrí la aplicación de Uber en mi móvil. Pedí que viniera un coche a mi ubicación, por más que yo mismo ignorara cuál era, y no pude por menos que agradecer la graciosa intersección de la tecnología.